Pues, primero que todo, muy buenos días. Yo soy Diego Méndez, yo soy profesor asociado de la Universidad Javeriana en Colombia, en Bogotá. Eh, pues primero agradecer a Marcelo y a todos los organizadores del WOC de este año por volverme a invitar. Es un espacio interesante para discutir todos estos paradigmas y tecnologías novedosas. Y dentro de este track que tenemos en inteligencia artificial aplicada, pues a mí me han invitado para el reto de que hablemos un poquito sobre los fundamentos en aprendizaje de máquina. ¿Sí? Entonces, es nuestro objetivo el día de hoy. Eh, Van a ver que va a ser supremamente retador el tratar de cubrir todos estos temas en tan poco tiempo, pero vamos a ver cómo nos sale. Eh, Como les decía, pues yo soy profesor de la Universidad Javeriana. Solamente les cuento rápidamente porque no todos de pronto conocen la Universidad Javeriana. Está en Bogotá, Bogotá, la capital de Colombia, y dentro de Bogotá estamos acá, en todo el oriente, pegaditos a la montaña. Muy rápidamente les cuento, pues de la Facultad de Ingeniería de la cual yo hago parte, somos un poco más de 100 profesores de planta, casi 4.000 estudiantes. De esos 4.000, casi 1.000 son estudiantes de posgrado. Yo soy actualmente también director de las maestrías en electrónica e Internet de las Cosas. Y bueno, como dejarles un poquito de información de nuestra facultad. Ahí tienen a la izquierda el que es el edificio de laboratorios de ingeniería, um, que es relativamente nuevo, digamos que se estrenó como en el 2020, pero en medio de la pandemia realmente terminamos estrenándolo como en el 2022. Y pues ahí hay un montón de espacios y equipos y laboratorios especializados que se los dejo para que se interesen de pronto y más allá de este espacio que vamos a tener para hablar de aprendizaje de máquina, pues que se interesen y pronto colaboremos más adelante, ¿sí? Les dejo también mis páginas, ahí está el enlace a mi página principal de la universidad como con mi trabajo, además de ser profesor asociado, como digo, yo soy director de las maestrías en IoT y en electrónica. También fui durante un tiempo el director técnico del Centro de Excelencia en Internet de las Cosas, y también soy investigador asociado del laboratorio Marconi en el ICTP en Trieste, que el ICTP pues es parte de los organizadores de este evento. Y pues sirvo también como coordinador de la Academia TinyML, que está enfocada a todos estos procesos de entrenamiento y de educación en esta nueva temática. Eh, Esta es como nuestra agenda, dividida en dos partes, aunque lo haremos de un solo golpe en hora y media. Eh, Hablaremos como de este paradigma del aprendizaje de máquina. Ya hemos tenido como una introducción a lo que es TinyML, ese concepto. Exploraremos un poquito los conceptos de funciones de pérdida y los costos. Hablaremos de redes neuronales y después un par de casos de aplicación para regresión y clasificación, y hablaremos un poquito de métricas. Créanme que esto es algo que incluso el profesor Marcelo cubre en un par de semanas a veces, y acá lo vamos a tratar de hacer en media mañana, eh, pero yo estoy seguro que esto no va a quedar del todo claro y tenemos que pasar a través de algunos conceptos muy por encima, pero pues la idea es que finalmente esos conceptos le queden a ustedes, perdón un momentico que acá se que queden ustedes con esos conceptos y con esas ideas para que ustedes más adelante continúen, digamos, interesados en esta temática. Entonces ya ustedes han hablado de todo ese concepto de TinyML, por encimita, donde han visto, digamos, todos estos conceptos de inteligencia ya integrados en dispositivos pequeños, como los relojes inteligentes o, por ejemplo, estos asistentes que con una pequeña palabra disparan toda una acción. Y esto pues implica la integración de técnicas de inteligencia artificial en dispositivos que tienen capacidades bastante limitadas. Eh, Dentro de lo que nosotros definimos como inteligencia artificial, que es cualquier tipo de técnica que habilita
a los computadores para replicar la inteligencia humana. Eso es todo lo que abarca la inteligencia artificial. Dentro de eso hay un subconjunto de técnicas que es lo que se conoce como aprendizaje de máquina, que son técnicas que permiten a las máquinas aprender de la experiencia y mejorar en sus tareas. Y dentro de este aprendizaje de máquina hay nuevamente un subconjunto que es el aprendizaje profundo, que es básicamente la utilización de redes neuronales artificiales para la implementación de esas técnicas de inteligencia artificial. Y el concepto de profundo en general viene de esa complejidad de la estructura de la red neuronal, donde existen muchas neuronas, muchas capas, entre ellas casi que conectadas de manera completa unas con las otras, replicando hasta cierto punto la estructura del cerebro humano, y eso es lo que lo hace tan complejo y tan profundo como aprende esos sistemas. Dentro de estas técnicas de aprendizaje de máquina, a muy alto nivel podemos definir un conjunto de pasos. El primero, pues, es definir cuál es la pregunta, y acá es importante detenerse uno un poquito, porque cuando uno aprende una nueva herramienta, uno quiere utilizar esa herramienta para todo, y la inteligencia artificial no es para utilizarla para todo. Básicamente hay que analizar si la pregunta realmente necesita ser resuelta a través de una inteligencia artificial o si se pueden utilizar técnicas tradicionales de programación. Luego de esto, pues hay que recolectar y preparar los datos. Esto es supremamente importante, como lo veremos en un par de diapositivas más adelante y durante el resto del curso. Y acá es supremamente importante uno poder recolectar información buena que además permita generalizar a futuro durante el despliegue y que reproduzca de gran forma las condiciones reales de lo que va a ser el despliegue. No puede ser información muy limpia en el sentido de que tiene que incluir el ruido y las condiciones reales que después se tendrán en el despliegue de la solución. Luego, pues, se escogerá un método de entrenamiento para entrenar un modelo, y esto, pues, viene de la experiencia de qué tipos de modelos, qué tipo de entrenamiento se puede llegar a utilizar. Se evalúa el modelo, luego hay una etapa donde se ajustan unos parámetros finos para uno, hasta cierto punto, mejorar ese modelo, y se utiliza el modelo ya para hacer predicciones con esta información nueva. Dentro de este paradigma del Internet de las cosas, que seguramente incluso la gente que se está conectando desde el track de IoT conocen, pues tenemos como tres partes, ¿no? Los dispositivos, las redes de comunicaciones y la analítica, que en general se ejecuta en la nube. No obstante, la información que normalmente es recogida en los dispositivos, transmitida a la nube, y que después se tenga que correr algún tipo de técnica de inteligencia artificial en la nube para generar una respuesta hacia el dispositivo, eso genera un lazo de control, finalmente, eh, que va a tener una latencia asociada. En algunos casos de uso, esa latencia de tener que ir hasta la nube y regresar va a ser inaceptable y no se puede esperar a ir hasta la nube y regresar. O el solo hecho que se requiera transmitir tanta información o que se tenga un ancho de banda bastante reducido impide esa estructura de tener que ir hasta la nube y regresar. Por eso es que nosotros hablamos acá del borde, y aquí es donde aparece el cómo implementar sobre el borde esos conceptos de inteligencia artificial. Y acá es donde se habla además de que el aprendizaje de máquina del futuro, el aprendizaje de máquina es pequeño y es brillante, digamos. Se espera mucho desarrollo en esta línea, donde no se dependa de una conectividad y de un ancho de banda grande para poder hacer la implementación de estas técnicas de inteligencia artificial. Y me remito a este libro bastante interesante de inteligencia artificial en el borde para extraer un par de palabras claves donde hablamos de inteligencia artificial, de aprendizaje de máquina, y esto pues lo hablamos por todos lados. Pero aquí entra un tercer elemento que es supremamente importante y que es seguramente lo más retador en el aprendizaje de máquina en el borde, que es el software embebido. Es cómo nosotros vamos a tener estas técnicas
muy poderosas, muy interesantes, supremamente complejas, pero que no vamos a poder desplegarlas en la nube, donde uno supone que hay capacidades de cómputo y de almacenamiento ilimitadas. Sabemos que no es ilimitado, pero grandes capacidades de cómputo, a tener que desplegarlo en dispositivos muy pequeños. Entonces acá aparecen tres componentes grandes, que es el aprendizaje de máquina, las aplicaciones que definen esas restricciones que yo les decía, por ejemplo, de latencia, de ancho de banda, y los sistemas embebidos. Y cuando esas tres grandes componentes se unen, ¿sí?, entre el aprendizaje de máquina, los sistemas embebidos y las aplicaciones, es donde aparece esta necesidad de desplegar técnicas de inteligencia artificial en dispositivos pequeños sin necesidad de recurrir a la conectividad o a la alta conectividad, y acá en esta intersección es donde aparece el concepto de aprendizaje de máquina pequeño o TinyML. Entonces, metámonos un poquito en el paradigma de aprendizaje de máquina, ¿sí? ¿Y qué significa eso? Hasta este momento, bueno, de pronto no puedo decir yo en general, pero pues si no hemos trabajado previamente en aprendizaje de máquina, lo que uno hacía previamente es lo que se conoce como la codificación explícita. Y en la codificación explícita lo que se tiene es un conjunto de reglas que determinan el funcionar o el comportamiento de un programa, ¿sí? Todo es precalculado por el programador y se define un conjunto de escenarios para su operación, pero al nosotros ser humanos, además, digamos, tener esas limitaciones como humanos para concebir todos esos escenarios, pues esos escenarios son limitados, y además el poder considerar esos escenarios limitados, pues además depende de esa complejidad en la programación. Entonces, por ejemplo, cuando uno tiene estos juegos como el del ping pong, donde hay unas reglas claras que dependiendo del ángulo de incidencia y la velocidad con la que llega la bolita, pues va a rebotar con un ángulo opuesto y se va a invertir la dirección, e incluso se puede incrementar la velocidad. Pero digamos que el conjunto de reglas es claro y uno puede definir a través de esta programación tradicional contra unos datos. Uno define un conjunto de reglas que generan algunas respuestas, ¿de acuerdo? Y esto funciona bien en muchos casos, como por ejemplo si yo quisiera hacer la detección de actividad de una persona y tengo algún sensor que me da la velocidad, entonces yo puedo definir un par de reglas sencillas que si la velocidad, por ejemplo, es menor a 4, yo voy a definir que la persona está caminando. Pero si quiero además incluir una actividad adicional, como por ejemplo que está corriendo, entonces yo defino otra regla, que es que si es menor a 4 está caminando, y si es mayor o igual a 4 está corriendo. Pero si además ahora quiero considerar una actividad adicional como montar en bicicleta, entonces va a ser menor a 4 va a estar caminando, mayor a 4 y menor a 12 va a estar corriendo, y mayor a 12 va a estar montando en bicicleta, ¿de acuerdo? Y hasta ahí todo parece bien, y eso uno lo puede codificar de manera muy sencilla. Puede uno tener un GPS que genera la velocidad y uno lo codifica y funciona en términos generales, pero esto es porque la actividad en general es bastante sencilla para detectar. Pero ¿qué ocurriría si lo que queremos detectar es que la persona está jugando golf? ¿Sí? Aquí ya los sensores de velocidad, o si queremos incluir unos sensores inerciales, pues no va a ser tan sencillo codificar contra esas entradas ese comportamiento. Entonces, aquí es donde esos métodos de programación tradicional y explícita son muy complejos para realizar. Entonces, nos movemos de esta programación tradicional, donde tenemos los datos de entrada y unas reglas que conocemos para generar las salidas, a el aprendizaje de máquina, el paradigma del aprendizaje de máquina, donde nosotros lo que vamos a tener es un algoritmo de entrenamiento que toma datos y las respuestas asociadas a esos datos y genera las reglas para que a futuro uno pueda hacer una predicción. Entonces, en este caso, ya no estamos diciendo cuáles son las reglas que yo aplico sobre las entradas, sino digo, bueno, este conjunto de datos está asociado a una actividad como el jugar golf, y le pido al algoritmo que se aprenda esas relaciones que existen
dentro de esos datos y genere esas reglas para yo aplicar a futuro y poder hacer esa detección. Entonces, lo que ahora tenemos es un conjunto de datos, imagínenselo, por ejemplo, de acelerómetros, de giróscopos, de sensores inerciales, y lo que yo genero es un etiquetado, ¿sí?, de cada conjunto de datos contra la actividad que yo quiero detectar. Entonces, yo tengo un conjunto de datos inerciales asociados al estar caminando, otro al estar corriendo, otro al estar montando en bicicleta y otro al de jugar golf. Y es ese algoritmo de entrenamiento que se encarga de ajustar parámetros en un modelo definido para identificar qué puedo yo tomar de ahí y asociarlo a cada una de esas actividades. Entonces ya es ese algoritmo que permite entrenar de alguna forma e identificar esos patrones en la información para extraerlos y que me permita diferenciar entre ese tipo de actividades. ¿De acuerdo? Entonces, nos movemos en este mundo ahora del aprendizaje de máquina donde no codificamos, sino le entregamos la información etiquetada, en este caso cuando hablamos de aprendizaje de máquina supervisado a la izquierda, y podemos tener dos tipos de aprendizaje de máquina supervisado. Cuando hablamos clasificación, que es definir entre un número de clases finito, es decir, pues la clase 1, la clase 2, la clase 3, o cuando hacemos una regresión que tenemos salidas continuas y tratamos de buscar las relaciones entre las entradas y las salidas. De todos modos, en esos casos tenemos nosotros los datos etiquetados, ¿sí?, y por eso es que se habla de que es un aprendizaje supervisado, porque yo le estoy diciendo cómo él debe ir aprendiendo. Y hay otros casos, como el aprendizaje de máquina no supervisado, donde se definen, es simplemente un conjunto de datos y es el algoritmo el que el que trata de encontrar las características que permiten asociarlas o generar grupos, por ejemplo, entre ellos. En el caso particular que de pronto alcanzaremos a ver en la clase, se utiliza, por ejemplo, K-means, que es un algoritmo de clustering, de agrupamiento muy conocido, donde se definen un conjunto de grupos y se le pide al algoritmo que trate de agrupar en esa cantidad de grupos los datos de entrada. Y esto, pues, más adelante con el profesor Marcelo seguramente verán que sirve, por ejemplo, para hacer detección de anomalías, ¿sí? Eso, cuando uno tiene los datos muy etiquetados y uno los conoce, pues es muy fácil generar una clasificación, pero cuando uno no sabe qué es lo que va a abrir el futuro, uno puede decir, mire, estos datos es como funcionan normalmente y si algo pasa por fuera de esto, puede generar una anomalía. Eso seguramente lo verán más adelante. Entonces, ¿cómo aprende la máquina? ¿Sí? ¿Cómo este algoritmo va a través de diferentes iteraciones mejorando su funcionamiento? Entonces, lo primero que hace es que uno tiene un modelo, escoge un modelo, hace una primera apuesta contra unos datos, dice, yo creo que esos datos están asociados a esta clase, si estamos hablando de aprendizaje de máquina para hacer clasificación. Supongamos que tenemos dos clases, le definimos estos nuevos datos, dígame de qué clase él apuesta por alguna salida. Se mide qué tan buena es esa apuesta que hizo, ¿sí? Me dijo que es la clase 1, pero es la clase 2, entonces tiene una penalidad, o si le pegó a la clase y con una alta probabilidad, pues se le da un mejor puntaje, y esto se hace con muchísimos datos, de tal forma que yo tenga una medida de la exactitud de ese modelo en el estado actual contra esos datos que yo estoy utilizando para entrenar. Luego, pues, arrancando seguramente el sistema no funciona muy bien, yo optimizo mi modelo, lo ajusto y repito. Y eso es básicamente un proceso de ensayo y error, un ensayo de error inteligente en el sentido que hay unos procesos de búsqueda dentro de un espacio de posibles soluciones, una búsqueda inteligente, y yo voy mejorando mi sistema con respecto a esas métricas de exactitud hasta que yo llegue a un sistema que es suficientemente bueno para lo que yo necesito. ¿Qué tan bueno puede ser? No sé, dependerá mucho de la aplicación y de lo que se busca llegar. Y además de las capacidades que tendrá el sistema después para alojar ese modelo. Entonces, después de nosotros con este algoritmo que tiene datos de entrada etiquetados y que genera las reglas, ahora yo voy a tener nuevos datos y voy a tener un modelo que ya tiene enmarcadas estas reglas y genero esas inferencias, ¿de acuerdo? Hago unas predicciones ya sobre nuevos datos. Entonces yo voy a tener acá un conjunto de datos
suficientemente amplio, suficientemente general, suficientemente equilibrado y balanceado para yo entrenar al modelo. Y luego la salida de ese entrenamiento son ese conjunto de reglas, que es básicamente el modelo, que al yo tener nuevos datos me va a generar una inferencia. ¿De acuerdo? Entonces, imagínense otra vez sobre ese escenario, tengo muchos datos de movimiento, todos etiquetados, él aprende y ahora entonces yo despliego ese modelo sobre un sistema muy pequeño y él con nuevos datos va diciéndome, usted está caminando, usted está corriendo, usted está montando bicicleta o usted está finalmente jugando golf. En eso es donde nos enfocamos nosotros en las técnicas de aprendizaje de máquina. Pero entonces uno de los problemas que uno tiene acá es cómo medir qué tan bueno, qué tan exacto es nuestro modelo. Entonces supongamos que tenemos que encontrar una relación, y esto sería un caso típico de una regresión, entre unos datos de entrada X y una salida Y. En este caso tenemos los datos -1, 0, 1, 2, 3, 4, y las salidas acordes a cada uno de esos son -3, -1, 1, 3, 5, 7. Entonces tengo que ir a través de este proceso, ¿sí? Tengo que seleccionar un modelo y empezar a ajustarlo hasta llegar a un sistema lo suficientemente bueno que me sirva para lo que tengo que hacer. Entonces, seleccionemos un modelo y vamos a seleccionar un modelo lineal, como el de una recta, mx más b, donde m lo seleccionamos como 3 y b va a ser inicialmente -1. Ese es nuestro primer modelo. Vamos a hacer una apuesta sobre ese modelo y generar un número de inferencias contra esos datos. Sobre los datos de entrada x, -1, 0, 1, 2, 3, 4, mi salida con este modelo, que es mi primera apuesta, es -4, -1, 2, 5, 8 y 11. Pero el valor real es -3, -1, 1, 3, 5, 7. Todavía no está muy bien, ¿sí? Entonces, ¿cómo medimos qué tan bien o qué tan mal está ese modelo? Entonces, pues uno puede llegar primero a pintar los datos. Tenemos los datos reales en azul, los datos, mis estimaciones en verde. Hacemos una diferencia entre esos valores que me daría -1, 0, 1, 2, 3, 4. Y tenemos que generar para ese modelo y ese conjunto de datos un puntaje. ¿Sí? Tenemos que darle un puntaje a ese modelo. No puedo darle todos estos puntajes. No puedo decirle, usted sacó tanto en este examen, básicamente. Está pasando el examen o lo está fallando. Entonces tenemos que medirlo, tenemos que tratar de hacer un valor exacto para este. Y el problema de esto es que si llegamos a hacer la suma de todos estos valores, estos dos valores se van a oponer y se van a cancelar. El -1 y el 1, si lo sumo, me va a dar 0 y es como si no tuviera error, pero efectivamente tenemos error. Entonces, el simplemente sumar todos los errores no es buena idea. La idea es primero elevar al cuadrado todos, de tal forma que yo quito esos valores que se oponen entre ellos, me dan todos valores positivos y aquí efectivamente el -1 y el 1 me están sumando ambos a esa medida del error. Yo puedo después sumarlos todos y para mantener la escala en la entrada, después le calculo la raíz cuadrada y me daría 5.57. Ese sería, o ese es nuestro puntaje, o ese es el puntaje para ese modelo de una recta con los valores de m igual a 3 y b igual a -1, ¿de acuerdo? Pero entonces, ese es nuestro primer valor. ¿Qué es lo que queremos hacer? Reducir eso tanto como sea posible. Si llegásemos a 0, es un modelo perfecto, que me hace una estimación perfecta. Entonces, hacemos otra estimación, otra apuesta sobre los datos. Entonces, cogemos 2x menos 2. Hacemos unos ajustes pequeños. Antes teníamos 3x menos 1. Hacemos una nueva estimación que nos da -4, -2, 0, 2, 4, 6. Y contra los valores reales, que es -3, -1, 1, 3, 5, 7, nos da las diferencias al cuadrado de 1, 1, 1, 1, 1. ¿Sí? Que si los elevamos al cuadrado, como queremos, los sumamos y le calculamos la raíz cuadrada, ahora nos da 2.23, que está mejorando, ¿de acuerdo? Seguimos mejorando. Entonces acá es donde tenemos que hacer ese proceso de ensayo y error de manera inteligente. Después vemos cuáles son como las formas de hacerlo de manera inteligente. Y volvemos a ajustar nuestro modelo. Entonces, volvemos a ajustar nuestro modelo, ahora decimos, no, vamos a irnos por 2x menos 1. Otra vez parámetros. Nuestros dos parámetros que ajustamos acá es la pendiente y el cruce sobre el eje Y. Es el M y el B. Entonces volvemos a cuadrarlo, 2x menos 1, me da una estimación de -3, -1, 1, 3, 5 y 7. Y
contra los valores reales, hacemos las diferencias, nos dan 0 y este resultado pues nos dio perfecto, ¿de acuerdo? Nos dio perfecto. Ahora, ¿qué es lo que nosotros entonces tenemos que hacer? Imagínense que lo que tenemos acá son los puntos que tenemos en azul. Esos son nuestros puntos conocidos entre las relaciones entre entradas y salidas, X y Y, es a lo que queremos llegar. Y nosotros tenemos con la línea en negro, es nuestras estimaciones. Y nosotros lo que estamos haciendo entonces es moviéndonos con esos parámetros a una recta donde las diferencias entre la recta y todos esos puntos sean lo menor posible, ¿sí? Entonces estamos encontrando un modelo lo más cercano o que reproduzca de mejor forma las condiciones a la salida cuando tenemos las entradas X. Y para medir ese error, pues hay diferentes métricas. En este caso estamos utilizando el error cuadrático medio, que es básicamente encontrar todas las diferencias, elevarlas al cuadrado y dividirlo por el número de valores, o adicionalmente se puede utilizar la raíz cuadrada de eso. Pero finalmente nos está dando una medida de qué tan bueno es este modelo y qué tanto se está acercando a nuestra solución. Entonces, ¿cómo llegamos allá? Es un proceso, como les decía, de ensayo y error, pero es un ensayo y error inteligente, ¿de acuerdo? Entonces tenemos nosotros una función de pérdida que está asociada, por ejemplo, a esta métrica de error que tenemos. Si ustedes se dan cuenta que es unas diferencias al cuadrado, pues va a tener una forma como esta que vemos acá. Y lo que nosotros tenemos aquí esta es nuestra función de pérdida, ese es el valor que nos está dando y queremos es minimizar esa función de pérdida, llegar al menor valor posible que estará asociado al menor error sobre las estimaciones, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer? Pues ajustar nuestros parámetros. Si nosotros viéramos mx más b, pues para poderlo pintar tendríamos un solo parámetro, por ejemplo m, moviéndolo de un lado al otro y dejando el otro fijo, y me voy moviendo en esta curva hasta llegar, ojalá, al valor más pequeño. Queremos llegar al mínimo de la función de pérdidas. ¿Con qué arrancamos? Con una estimación en cualquier punto puede ser la altura, arrancamos ahí. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Eso nos da unas condiciones para los parámetros del modelo, evaluamos el modelo sobre ese valor y nos va a dar esa función de pérdida. Como conocemos los valores anteriores y futuros, podemos determinar el gradiente. El gradiente realmente del valor va a apuntar hacia la posición donde más se incrementa la función, pero si lo multiplicamos por -1, nos va a dar el gradiente negativo, nos va a apuntar hacia ese punto donde la función tiene su mínimo. Nos da ese vector que ustedes ven que apunta hacia donde queremos ir, pero además lo afectamos por lo que se conoce como el learning rate o el factor de aprendizaje, la velocidad de aprendizaje, ¿de acuerdo? Esa velocidad de aprendizaje ahorita veremos cómo nos afecta, pero simplemente no queremos ir tan rápido hacia allá y ahorita vemos los efectos de eso. Entonces tenemos esa primera estimación, esa primera apuesta que tenemos aquí, que nos da un valor y ahora nos vamos a mover en la dirección. Como yo les decía, no es una búsqueda ensayo y error, sino es una búsqueda inteligente tratando de minimizar esa función de pérdida. Nos movemos hacia allá y hacemos volvemos a correr el modelo que nos va a dar otra función otro valor en ese error, moviéndonos en esa función de pérdida hacia allá. Volvemos a calcular el gradiente, lo multiplicamos por -1, lo multiplicamos por la velocidad de aprendizaje y volvemos y nos movemos allá. Y después nos volvemos a hacer el mismo proceso y nos movemos hacia allá y después nos movemos hacia allá. Y lo que va a pasar seguramente es que en algún momento nos vamos a pasar, ¿sí? Pero eso no es ningún problema, porque en este caso ahora el gradiente multiplicado por -1 nos apunta en la otra dirección, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar a movernos alrededor de esa función, llegando al mínimo posible. Lo que va a pasar es que vamos a estar muy, muy cerca, ¿sí? Seguramente no llegamos exactamente al mínimo, y ahorita vemos en un ejemplo que no vamos a llegar exactamente al mínimo o al valor perfecto que nos da 0 en los errores, pero es suficientemente bueno para lo que nosotros necesitamos. Entonces, devolvamos un momento, ¿sí? Imaginemos que estamos acá y veamos cómo sería si ahora decimos que tenemos un factor de aprendizaje mucho más rápido, ¿sí? Una velocidad de aprendizaje mayor.
Porque usted dice, no, pues si quiero aprender y quiero llegar allá, pues llegar más rápido, pues mejor, ¿no? Pero el problema es que si lo tenemos así, que es un factor de aprendizaje muy rápido, una velocidad de aprendizaje muy rápido, claro, hacemos un primer salto muy bueno, pero después hacemos otro salto y nos devolvemos, y después otro salto y nos devolvemos, y seguramente vamos a estar oscilando alrededor de ese mínimo, saltando sin llegar a un valor muy cercano. Entonces, un valor de aprendizaje muy rápido hace que uno se acerque muy rápido al valor, al mínimo, pero no va a alcanzar, en muchos casos, a llegar a un buen valor. Alguien puede decir, no, pues nos vamos bien despacito, pero entonces si nos vamos bien despacito, como acá, entonces vamos a avanzar muy despacio, muy despacio, muy despacio, y va a tomar muchísimo tiempo entrenar el modelo y llegar a ese valor ideal. Entonces ahí es donde empieza uno seguramente a ajustar dentro de esos procesos de aprendizaje del modelo, ajustar nuestro modelo para llegar al mejor valor posible. Bueno, entonces, esas dos aproximaciones entre una velocidad de aprendizaje muy lenta y una muy rápida es lo que podemos ver acá. Una muy lenta es que va a tomar mucho tiempo en llegar allá y otra muy rápida es que seguramente va a estar saltando, va a estar oscilando demasiado y a veces nunca va a llegar a ese valor. Eh, el profesor Marcelo nos tiene además un conjunto de programas que además nos permiten ver estos procesos de aprendizaje donde uno podría ver lo que realmente va a estar ocurriendo, es como se ve a la izquierda, el movimiento dentro de esta función, eh, donde esa función que nos permite minimizar los valores y cómo a medida que yo voy minimizando esa función, la curva se va acercando a esos valores, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes tienen acceso a, aquí yo se los dejé el enlace, pero ustedes tienen el enlace. Ah, bueno, creo que Irma tiene una pregunta, no sé si la resolvemos de una Gracias, vez, buenos Irma. días. Buenos Yo días. quiero saber si el gráfico de gradiente que tiene ahí corresponde en la diapositiva anterior, si el gráfico de gradiente corresponde a esa regresión lineal. Así es. Sí, ese es particularmente para eso, ¿de acuerdo? Más adelante veremos, hay un par de diapositivas más adelante, Irma, Ah, donde entre más, no, está bien, para este caso es así cuando uno tiene un parámetro quieto. En este caso, por ejemplo, y el profesor Marcelo hizo un muy buen caso ahorita que se los muestro, donde uno puede dejar uno de los parámetros quietos, mover el otro y uno podría ver este funcionamiento tal cual como se ve ahí. Uno podría dejar el, el cruce con el eje Y fijo, como está en este caso. Miren que ustedes tienen acá Y es igual a X por P y el B no aparece, es decir, lo dejamos en cero y mueve uno el otro valor, entonces está moviendo solamente la pendiente y eso hace que pues llegue uno a ese funcionamiento que se ve a la izquierda. Esto es para un modelo muy sencillo, ¿sí? Y una función de pérdida de ese tipo. Si uno quisiera pintar, y realmente esto debería ser de dos dimensiones para uno poder ver cómo se afecta la pendiente y el cruce con el eje Y. El M y el B, si uno lo afectara, me daría una superficie donde yo me estoy moviendo. Y entre más complicado sea mi modelo, más parámetros tiene para yo ajustar y pues se vuelve una búsqueda en un espacio de soluciones de múltiples dimensiones. Pero en este caso particular sí es este el que estamos viendo ahí tal cual, Irma, ¿de acuerdo? gracias. Vale. Entonces, como les decía, yo creo que, bueno, hay otra pregunta, ¿sí? Rachel, Gabriela. Sí, sí, gracias. Bueno, muy interesante la explicación. Bueno, yo soy socióloga y de alguna manera bueno, hice carrera en esta materia de la estadística, que es un poco compleja, siempre fue compleja para mí. Entonces estoy entendiendo esto como un proceso de investigación con múltiples variables, pero entonces lo que entendería que desde el punto de vista de los usuarios y de la colectividad, lo que requeriríamos para que comprender la aplicabilidad de los modelos es los supuestos, esas reglas desde las que estamos partiendo. Porque, bueno, esto estoy pensando, reflexionando más sobre desde el punto de vista ético, de las implicaciones de creernos que esa inteligencia artificial son verdades, porque están como en un plano supraconciencia prácticamente, ¿no? O sea, como que nosotros como usuarios de la inteligencia artificial
deberíamos conocer cuáles son las reglas que están detrás de esos resultados. Bueno, es una reflexión aquí en voz alta para todos y muchas gracias. Claro, sí, y creo que tenemos unas sesiones más adelante sobre precisamente el uso ético de la inteligencia artificial, ¿no? Uno tiene que ser, digamos, muy consciente de lo que está haciendo, porque incluso en procesos tan, uno supondría triviales como el etiquetado, algo que quede mal etiquetado puede llegar a estar, digamos, sesgado, por ejemplo, racialmente, así uno no quisiera que ocurra, ¿de acuerdo? Eso no quiere decir que uno siguiendo ciertas técnicas nunca vaya a ocurrir, pero en algunos momentos pues, uno tiene que llegar a reflexionar y ajustar, ¿de acuerdo? Pero sí, obviamente las implicaciones de la inteligencia artificial pues son muchísimas, desde problemas éticos como el plagio, como problemas de nuevo en despliegues que puedan llegar a ser sesgados hacia una raza o hacia una religión, muchísimas cosas que pueden existir. Pero creo que eso pues está muy interesante el comentario y eso creo que con respecto a los ejemplos y algunos casos que se presentarán con respecto a esto en el resto del curso, pues se va a poder ir tocando más adelante. Bueno, entonces yo, como yo les decía, creo que el profesor Marcelo les compartió que ese que es el curso y acá está todo el material que se está publicando. Aquí ustedes tienen unos cuadernos en Google Colab que ustedes mismos pueden entrar y editar y correr y jugar un poquito. Yo creo que por el uso del tiempo tan limitado que tenemos, no vamos a poder entrar al paso a paso absolutamente de todos estos. Tenemos para nuestra sesión de hora y media 5 de estos, pero yo se los voy a explicar muy rápidamente, pero lo ideal sería que en las tardes que ustedes tienen libre puedan ojalá dedicarle tiempo a verlo, a entender el paso a paso y seguramente para la siguiente sesión que sea un poco más práctica tener traer esas dudas. Entonces, este primer cuaderno de Google Colab pues es muy interesante porque reproduce lo que acabamos de hacer. Exactamente eso es lo que reproduce aquí. Se ingresan los mismos datos, se pintan, ¿sí? Aquí están básicamente pintados. Y lo que se está viendo acá es, por ejemplo, ese proceso. Ustedes acá ven ese proceso donde tenemos unos primeros valores, una primera estimación. Acá está el -4, -1, el 2, 5, 8, 11, los mismos que veíamos allá. Se ven los valores reales, en rojo las predicciones, y uno empieza a ver cómo se empiezan a reducir. Eso es exactamente lo que acabamos de ver acá. Acá está el valor del error cuadrático medio que estábamos viendo antes, que era 5.17 para ese caso particular. Y vemos como si ajustamos otro parámetro, entonces vuelve y nos da otras predicciones. Todavía no es exactamente como queremos y nos va a dar otro error. Y acá es donde se vuelve muy interesante, porque entonces lo que hizo el profesor Marcelo es dejar uno de los parámetros fijo, que era el p igual a -1, que ya además, como uno ya sabe la respuesta para dónde va, pues uno dejamos ese valor fijo, el -1, y uno ajusta el W. Y al ajustar el W, uno ve precisamente esta curva, que era lo que nos preguntaba Irma, creo que era en ese momento, esa curva de la función de pérdida, ¿sí? Cómo se va minimizando, pero como acá no lo estamos haciendo a través de un proceso de aprendizaje formal, si lo estamos haciendo ensayo y error, pues el profesor Marcelo probó diferentes valores para la pendiente, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces en algún momento se empieza a reducir hasta cuando llega a 2, que sabemos que es el valor ideal, y después si uno se pasa, pues vuelve y se pasa. Entonces acá esa es la función a través de la cual nosotros nos estamos moviendo para identificar la mejor combinación. Entonces, yo simplemente quiero dejarles, eso es un material muy interesante, por favor vayan y entren, revísenlo, es muy sencillo esto, para volverlo a correr es solamente darle clic acá en el play, y es muy interesante para que hagan ustedes ese proceso de búsqueda. Ese es nuestro primer cuaderno que podemos evaluar. Entonces, como yo decía antes, realmente lo que estamos pintando ahí, y como lo mostró el profesor Marcelo en el cuaderno de Google Colab, se está dejando fijo un solo parámetro y se está buscando en el otro, pues para uno poderlo pintar ahí. Pero realmente, si uno tiene dos parámetros, está buscando eso en una superficie, que sería equivalente a pintarlo de esta forma, y uno se está moviendo calculando a través del gradiente, calculando la dirección hacia donde nos tenemos que mover para minimizar esa función, ese costo, ¿de acuerdo? Lo que uno quiere, ¿a dónde quiere uno llegar? Pues obviamente uno quiere llegar a un mínimo global, ¿sí? Eso es a lo que uno quiere llegar. Pero cuando uno tiene
funciones mucho más complejas, ¿sí? Funciones más complejas, modelos más complejos, realmente los espacios de soluciones son mucho más complejos y puede llegar a pasar, por ejemplo, que uno llegue a un mínimo local como el que ustedes ven acá, es decir, la función hace que uno llegue a ese valor, pero ese no es el mínimo de toda, que realmente optimiza nuestro modelo, sino hay otro por acá, que es un mínimo global. Y los algoritmos de aprendizaje, precisamente de entrenamiento, hacen que ojalá uno pueda saltarse estos mínimos. Esos algoritmos son gradientes, pero que además tienen hasta cierta forma un concepto que se llama inercia, como cuando ustedes tiran algo, de pronto, si el huequito es muy chiquito, la pelotica con la que están buscando llega acá y se sale otra vez. Pero si el hueco es muy grande, como este mínimo global, la inercia no es suficiente para salirse y se cae acá. Imagínense que esto es como tirar una bolita y uno la tira hasta que ojalá llegue al mínimo global. Incluso hay unos algoritmos de inteligencia artificial que hacen esas búsquedas con diferentes bolitas, tirándolas por todos lados y cogen la bolita que llega al mejor valor de todos. ¿De acuerdo? Bueno, eso como para que no creamos que es tan sencillo así. Y uno pinta estos casos porque es que es una función muy sencilla, es un modelo muy sencillo, pero ya pintar esto realmente en todas las dimensiones, pues es realmente retador. Hay técnicas para pintar esto, pero que no lo pintan en dimensiones, sino es una forma de decir cómo se está moviendo esos parámetros para minimizar el modelo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, metamos un poquito en el tema de las redes neuronales y de su estructura. Entonces, las redes neuronales, pues es una estructura de datos realmente que se diseñó para, de cierta forma, replicar cómo funcionan las redes neuronales biológicas, las neuronas como tal, cómo se interactúan entre ellas. Y entonces, pues lo que se tiene acá es un conjunto de neuronas que se organizan en capas y en general tenemos tres capas distintas, aunque realmente cuando es tan sencilla puede ser incluso una sola capa. La capa de entrada, ¿sí? Las capas ocultas y la capa de salida. La capa de entrada depende mucho de las entradas, de cómo están organizados los datos, de cuántos datos tenemos. Por ejemplo, si usted tiene una imagen, de cuántos píxeles tiene una imagen. Eso define la capa de entrada. La capa de salida, en el caso de una clasificación, depende de la cantidad de clases que yo tenga. Si ustedes tienen dos clases únicamente, si tienen que clasificar entre bueno y malo, o entre perro y gato, o entre caliente y frío, hay solamente dos neuronas. Y uno lo que espera es que cada neurona, una de las dos se encienda, se active, dependiendo de cada una de las clases. Entonces depende de la cantidad de clases. Y las capas ocultas es lo que nos entrega la complejidad. Y entre más capas ocultas y entre más neuronas por capa, la red es mucho más compleja. Entonces cada una de estas es una neurona y es lo que se conoce como el perceptrón. El perceptrón es simplemente un modelo donde yo tengo una combinación lineal de las entradas, tengo una función de activación en la salida y se activa o no se activa esa neurona. La utilización de todas estas neuronas, cuando uno tiene tantas capas, es lo que se conoce como el aprendizaje profundo y se define normalmente también como una red neuronal densa, ¿sí? Porque son en general capas ocultas que están todas interconectadas entre ellos y que generan interconexiones muy fuertes y que generan una alta complejidad, ¿de acuerdo? Esto se ve muy bonito, pero es muy complejo, no solamente de entrenar, sino de ejecutar, ¿sí? Es que cada una de esas neuronas tiene una entrada. Por cada una de esas entradas se va a tener un peso, como el que veíamos nosotros antes. El mx más b, el m es lo que consideramos el peso y el b es el offset o el cruce, el corte contra el eje Y. Entonces, para una entrada y una salida tenemos mx más b, un peso y un offset, pero si tenemos n entradas, tenemos n pesos y un solo offset para cada neurona. Y si tenemos todas estas neuronas, ustedes pueden multiplicar, ahorita más adelante hacemos un ejercicio de la cantidad de parámetros que hay que mover y afinar para poder configurar esta arquitectura para que haga lo que queremos hacer, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es el problema? Es que esto es secuencial. Las entradas llegan por la izquierda y se va calculando de izquierda a derecha y eso hace que sea muy complejo el sistema para ejecutar en un sistema pequeño, ¿de acuerdo? Denme un segundo, por favor.
Por favor, aproveche el tiempo y entrar con quien no hizo, aún no lo hizo, para entrar con su nombre o en la hoja, en los mensajes acá, porque es la hoja de presencia. Muchas gracias. Perdón, tuve que levantar un momentico. Bueno, perfecto. Pues como les decía, el modelo más sencillo que nosotros tenemos en nuestra conjunto de opciones de redes neuronales es el de una neurona o un perceptrón. Esto es lo que tenemos acá como un perceptrón, ¿de acuerdo? Tenemos una única entrada, una única salida y tenemos Wx más B, donde W lo definimos como el peso, pero en el caso anterior pues era nuestra pendiente, la pendiente de la recta, y el B, que es el bias, el offset, o lo que definíamos antes como el cruce contra el eje Y. Eso es lo que nosotros definimos. Entonces tenemos acá simplemente dos parámetros para ajustar el peso y el bias o el offset. Es exactamente el mismo proceso que hicimos ahora. Entonces, el primer escenario que uno revisa en esto, pues es una regresión. Una regresión es buscar precisamente las relaciones entre entradas y salida, y es exactamente lo que hicimos previamente. Entonces, el segundo cuaderno que ustedes deberían revisar con calma, porque esto pues realmente requiere tiempo para entenderlo, es el que está en la segunda parte donde hablamos de nuestra primera red neuronal. Ustedes entran acá, por favor, y lo revisan. Yo hago acá una pasada. Aquí lo que se hace es una configuración de una red neuronal tal cual como la tenemos en este caso de acá, ¿sí? Una entrada, una salida, ¿sí? Y los datos de entrada y de salida etiquetados son los mismos que teníamos antes. Tenemos -1, 0, 1, 2, 3, 4, -3, -1, 1, 3, 5, 7. Algunos por allá dicen, pero estamos haciendo exactamente lo mismo. Claro, pues que lo que hicimos antes es ensayo de error y además que ya sabíamos la respuesta, ¿no? Ahora, aquí lo que estamos haciendo es precisamente definir una red neuronal y que ustedes la ven acá, que es una red neuronal de una sola neurona, ¿sí? Y acá ustedes ven la estructura, una red densa, como hablábamos antes, de una sola neurona, una sola entrada, una sola salida, dos parámetros para ajustar, el W y el B. Ustedes pueden acá hacer todo el proceso, no quiero tocarlo acá para que no se nos demore y para que ustedes puedan hacerlo con calma. Aquí definimos la estructura de la red. Acá se hace primero, como esto es una red neuronal de una sola neurona, pues los parámetros W y B arrancan con algún valor. Ustedes pueden ver acá que los primeros valores es -1,38 y B es 0,0. Ustedes pueden crear el modelo y hacer una primera estimación. Ustedes pueden hacer acá estimaciones sobre, por ejemplo, cuál sería el valor de la salida cuando la entrada es 10. Y eso me va a dar, pues, 10 por -1,38 más 0, pues me va a dar -13,87. Ese es el primer valor del modelo, porque con ese valor arrancó para W y B y no se ha modificado. Entonces, ¿qué es lo que viene? Pues viene el entrenamiento. Aquí es donde viene el entrenamiento, que es ese ensayo de error, el ensayo de error que les estaba definiendo ahorita, de calcular el gradiente, moverme hacia allá, ajustar los parámetros en esa dirección y volver a calcular y volver a calcular y volver a calcular. Acá lo que estamos haciendo es, pues precisamente tenemos el X que definimos, el Y que definimos, los valores de entrada, las etiquetas o las salidas y el número de iteraciones que yo voy a correr. Y por eso no quiero hacerlo acá, porque pues aquí el ejemplo tiene 500 iteraciones, 500 pasos de esas iteraciones que yo les decía, hacer una estimación, medir el error y volver a ajustar el modelo y repetir, repetir, repetir. Eso es lo que están haciendo acá. Y ustedes ven cómo la función de pérdida, miren acá, arranca con los valores muy altos y se empieza a reducir, que es lo que uno quiere. Nos estamos moviendo en la curva, ¿sí? En esa curva que tenemos realmente en un espacio realmente de 2 dimensiones en una superficie, buscando la menor pérdida dentro de esa función de costo. Nos movemos, nos movemos, nos movemos. Muchas veces no es fácil saber dónde parar, ¿sí? En este caso, el cuaderno de Google Colab se definieron 500 iteraciones. Uno hubiera podido hacer 1000 iteraciones y ahí sigue dándole. En muchos casos, ustedes también pueden definir un parámetro de parada, que si ustedes tienen que si la pérdida entre el valor actual y la iteración anterior no cambió mucho, ustedes paran, ¿sí? Si ustedes tienen un aprendizaje dado y ustedes dicen, no, pues es que llevo 2, 3 iteraciones muy cerca de ese valor y los cambios son muy pequeños, pues ustedes paran. Como es lo que ocurre acá. Acá los cambios, miren que ya estamos en 1 por 10 a la menos 4, 8 por 10 a la menos 5, y ahí más o menos para, ¿de acuerdo? Entonces, eso fue el ajuste
pasito, 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 500 pasos, y se llegó a un W de 1.99 y un B de menos 0,9894. Entonces, pueden hacer todo esto. No necesariamente van a llegar exactamente al mismo valor, pero seguramente sí van a llegar a un valor muy, muy parecido. 1.99 y menos 0,98 con este valor de pérdida. ¿Sí? Si ustedes hacen otra de las estimaciones con 10, pues va a ser 10 por 1,99 menos 0,98, nos va a dar menos 18.97. ¿De acuerdo? Recordemos cuál era nuestro modelo. Nuestro modelo ideal era 2x menos 1, contra un 10 sería 2 por 10, 20, menos 1, 19. Y este da 18,97. Si ustedes revisan este modelo, pues es muy, 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 muy cerca. ¿Sí? No es perfecto, porque con ese ensayo de error, pues es muy difícil llegar a esto. Y aprendérselo perfecto, además, más adelante veremos que tiene sus problemas. Uno, memorizarse las cosas no sirve. ¿De acuerdo? Entonces, este funciona bastante bien, y acá además está una forma de graficar la pérdida, donde uno ve que en las primeras iteraciones baja uno muy rápido y después es muy poquito lo que va uno mejorando en cada una de esas épocas o cada una de esas iteraciones de entrenamiento, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, revísenlo, es muy interesante, es supremamente didáctico ese paso a paso para que lo entiendan, ¿de acuerdo? Entonces, pues es básicamente esto que tenemos acá. Ahí está el paso a paso, esto es la versión como resumida. El profesor Marcelo pues lo tiene muchísimo más explicado. Acá es donde definimos la estructura con una sola neurona, una sola entrada, una sola salida, una sola capa. Acá se utiliza el error cuadrático medio como la función de pérdida, y el optimizador es un gradiente de descenso estocástico. Es el que define acá, que es como lo que estamos viendo, calcular el gradiente e ir apuntando hacia allá. Acá están los valores de entrada, los valores de salida, las 500 iteraciones, y después de las 500 iteraciones, que es lo que decíamos antes, pues llegamos a unas estimaciones. Y si ustedes cogen los valores de entrada, el X, miren que da muy cerquita siempre. En vez de dar 3, menos 3, me nos da menos 2,98. En vez de menos 1, me da menos 0,9, menos 0,99. En vez de 1, da 1,005, y ahí estamos muy, muy cerca. No es perfecto, ¿sí? Miren que entonces tenemos, en vez de tener un modelo que me diera 19, me da un modelo que me da 18,98. Entonces, en vez de tener el modelo y igual a 2x menos 1, tenemos un modelo que da y igual, en este caso, a 1,9975 menos 0,9922. No es perfecto, el perfecto sería el de la izquierda, pero es suficientemente bueno. Y, como veremos más adelante, es bueno que no sea perfecto. ¿Sí? Imagínense que es como si ustedes estuvieran estudiando para un examen y ustedes no aprenden cómo resolver el problema si no se memorizan las respuestas. Cuando uno se memoriza las respuestas, funciona bien contra esas mismas preguntas. Pero si le hacen preguntas que son ligeramente distintas, ¿sí? Ya ustedes van a fallar, porque ustedes no aprendieron el método o lo realmente importante, si nos aprendieron es las respuestas. Entonces, realmente no es muy bueno, más adelante veremos, memorizarse todo. Eso se llama un sobreajuste del modelo, ¿de acuerdo? Y esto fue lo que hicimos, ¿no? Esto fue lo que hicimos. Le dimos vueltas a esto 500 veces hasta llegar a un muy buen modelo. Entonces, todo este proceso que hicimos, recuerden, tal cual, arrancando de un modelo lineal donde hicimos ajustes de a poco hasta establecer una forma de medir la métrica, y utilizando una métrica para medir el error, y utilizando eso, utilizando un gradiente, de manera automática, el modelo se ajustó para llegar a un valor que es suficientemente bueno para lo que necesitamos, ¿de acuerdo? Eso es corriendo, corriendo. Yo sé que esto es un montón de información, corriendo la primera parte de nuestra presentación.